Y cuando el varón vio que no podía correr, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque rayaré el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esta es la historia de cuando Jacob, ¿qué hizo? Luchó con el ángel de Jehová y venció. ¿Y qué pasó cuando él peleó? Fue librado su alma. Fue librado su alma, sí, pero le rompió la cadera, la parte del mundo. Pero recordemos, vámonos más hacia atrás y miremos la historia de Jacob. ¿Cómo era Jacob? ¿Segura? ¿Segurísima? ¿Tenía 2 esposas? ¿Otras 2? No, bueno, perdón, me refería cuando vivió con Esaú. Tenía 11 Era de los más tranquilos que se con Esaú. Vámonos más atrás. No tanto. Era un timador, era un engañador, un estafador, una persona que buscaba conseguir lo que él quería a toda costa, sin importar pasar por quien fuera. Y así lo demostró. Y él lo que hizo fue a toda costa conseguir los deseos de su corazón. Lo que él quería, lo conseguía a toda costa, pasando por encima de quien fuese. Entre esas, pasó por encima de su hermano y de su papá. Era tan estafador que llegó al punto de ponerse la piel de un animal y la ropa de su hermano para que el padre sintiera que él era velludo y para que el padre oliera el olor de su hermano, quien era el primogénito y quien debía ser bendecido para continuar con el linaje. Sin embargo, él era un hombre, podríamos decir, tramposo. ¿Cuáles son las características de un hombre de esa naturaleza? Astuto. La astucia, primero que todo, ¿es de Dios o es del diablo? Dios nos manda a ser astutos. ¿Qué otras características? Egocéntrico, egoísta, buscaba solamente lo suyo, sin importar nada más. ¿Qué otras características podemos mirar de este hombre? Malas. Ahorita, pues lo malo porque no había sido transformado. ¿Qué más miramos en él? Ya miramos la astucia, la codicia, vanidad, orgullo, mentira, soberbia, egoísta. Y una persona así tenía que ser el patriarca y de quien vendrían las 12 tribus, de donde vendría nuestro Salvador. Y para que eso pasara, ¿qué debía pasar con Jacob? Ser transformado, un encuentro con Dios. Eso, probar de su misma medicina. ¿El suegro de Jacob quién era? Labán. Labán era también una persona mentirosa, engañadora, estafadora. ¿Cómo? Labán tenía las mismas características. Y una vez en una prédica yo les decía, hasta que no aprendamos, Dios nos va a poner en el lugar justo donde vamos a encontrar personas iguales o peores a nosotros para que nos formen. Y Jacob, el engañador, llegó donde otro engañador.
porque Dios necesita pulirnos. Yo les decía, si usted es una persona que dice, y eso es como si fuera ley, yo no me someto a nadie, ni a mi mamá le hago caso. Dios le da un trabajito donde tiene el peor jefe posible, que le pone a hacer de todo, hasta que explota. Y yo le decía a una persona, pero ¿cómo es tu comportamiento en tus trabajos? Que nunca duras en un trabajo. Y me decía, sí, es que yo aguanto, pero cuando ya se me sale el indio, agarro a mi jefe y lo revuelco. Y yo le decía, hasta que no aprenda, le van a tocar los mismos jefes. Hasta que no aprenda, le van a tocar los mismos compañeros. Hasta que no aprenda, le van a tocar las mismas parejas tóxicas. Hasta que no aprenda, le van a tocar las mismas batallas. La batalla se va a repetir una, otra y otra vez. Si usted es engañador, va a venir otro que es más vivo que usted, que sabe engañar mejor que usted. Y eso pasó con Jacob. Le llegó una persona, igual, no sabemos si peor, pero al menos, casi con las mismas características de Jacob. Aunque lo de Jacob ya es extremo, pero se pasó. Pero Labán tenía las mismas características, era engañador, estafador. Y después a él le gustaba una muchacha, una de las hijas de Labán. Y dijo, yo quiero a esa mujer. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos años? Trabajó 7 años por ella. Le dijo, a los 7 años seré tuya. Y trabajó 7 años por esa mujer. Y a los 7 años se casó. Y se dio cuenta que lo engañaron. Se casó con la que no era. Se casó con la hermana. Después tuvo que trabajar otros 7 años por la otra. Y ya tuvo 2. Pero fue engañado también. Y en medio de eso Dios estaba formando. Dios le estaba diciendo, tú que tanto engañas, ahora mira cómo se siente. Ahora mira las consecuencias de tus actos. Y Dios fue formando. Hasta que llegó a un punto en que peleó con un ángel. Se aferró al ángel toda la noche y no lo soltaba. Se pegó como garrapata. Y cuando ya iba a salir el sol, no sé por qué la urgencia del ángel de irse cuando salía el sol, pero cuando iba a salir el sol, le dice prácticamente, suéltame que me tengo que ir. Y él le dice, no, hasta que no me bendigas. Entonces, el ángel actuó con fuerza. ¿Y qué hizo? Le descoyuntó el muslo, pues la parte de arriba, la cadera. ¿Y Jacob? ¿Qué hizo? Más se aferró y no lo soltó. Imagínense el dolor de estar descoyuntada la cadera. No había quiroprácticos en esa época. Y él se aferró y siguió hasta que lo bendijera. Ese hombre engañador se convirtió en hombre de tanta fe y fue formado de tal forma que pudo pelear con el ángel y salir vencedor. Obviamente, si el ángel podía, lo podía haber matado. No, solo con un movimiento le descoyuntó la cadera. El poder de un ángel es demasiado, pero tuvo misericordia y reconoció que ese hombre que se atrevió a pelear con ese ángel ya era un hombre formado. Y ya era un hombre que estaba listo para recibir la bendición. Tal vez si Jacob en ese momento no hubiera estado listo para recibir la bendición, si no hubiera sido formado, la solución del ángel era acabar con él, posiblemente. ¿Cómo? Luchó por la bendición. Él dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Él esperaba una bendición. Y no sé si él se esperaba una bendición tan grande. Porque él no especificó, él dijo hasta que me bendigas. ¿Y cuál fue la bendición de Jacob?
Primero, Dios le dice, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, el padre de las 12 tribus. De las tribus de Israel, como lo vimos el jueves, viene Jesús, que vino de la tribu de Judá. De esas tribus se establecería el sacerdocio con la tribu de Leví. Y prácticamente el padre de las naciones, que pues lo podemos remontar a Abraham, pero él directamente es Jacob, que fue el que tuvo los 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Para que Jacob recibiera todo eso, debía estar preparado, debía estar formado. Si no estaba formado, no iba a poder con eso. Se le iba a salir de las manos. Y vámonos más adelante. Jacob tiene 12 hijos. Y después de haber sido bendecido, vuelve a ser engañado. ¿Cómo vuelve a ser engañado? Por los mismos hijos. ¿Con quién? A José. Los mismos hijos lo vuelven a engañar porque le tenían envidia a José y le dicen que el hijo murió. Se lo comió un lobo. ¿Lobo? Un león. Bueno, un animal se lo comió. Y fue engañado. Y de ahí estaba, ¿cuál era el último hijo? Benjamín. Y el mismo hijo José también le engaña para asustarlo con Benjamín. Pero después de todo eso, el mismo faraón reconoce quién es Jacob y reconoce al Dios de Jacob. Pasó de engañador a ser engañado, y a que después de eso el ángel lo bendijera, y que después de eso el mismo faraón, que representa al mundo, que representa todo lo malo, por decirlo así, reconociera quién era el Dios de Jacob. Y el tema de hoy es la disciplina de Dios. Ayer hablábamos y el muchacho me dijo, ya tiene la predica para mañana, efectivamente. Ayer hablábamos del castigo y que a veces pensamos que Dios nos castiga y que puede ser un castigo desproporcionado. Pero miremos los pasos de la reprensión. ¿Cómo inicia Dios? Miremoslo como un padre. Los que son padres, ¿cómo inician? ¿Alcahueteándole al niño con el celular? No, mentira. ¿Cómo inician? ¿Cómo? Primero llama la atención. En nuestro caso, Dios cómo nos inicia a llamar la atención. Con amor, pero ¿a través de qué? Principalmente su palabra. Dios nos da su palabra y nos dice, mira, aquí estás haciendo algo mal y necesito que te vayas por este lado. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que un pastor nos diga lo que tenemos que hacer o que un profeta nos diga lo que tenemos que hacer cuando tenemos la palabra, que ya nos dice lo que tenemos que hacer en cada situación de nuestras vidas. Dios inicia con amor y nos dice, mira, aquí está mi palabra. Tú conoces palabra. ¿Por qué te quieres ir hacia otro lugar? Después de esa amonestación, es como cuando estamos en derecho disciplinario. Primero, ¿qué nos dicen? Amonestación verbal o amonestación escrita. Por favor, tenga cuidado, no lo vuelva a hacer. Reincida. ¿Qué le pasa? Lo sanciono unos 6 meses sin trabajar, sin salario, para ver si aprende. Siga reincidiendo. ¿Qué le pasa? Destitución de cargo. Siga reincidiendo, le quitamos la tarjeta profesional y no puede volver a ejercer nunca más. Primero Dios inicia con una amonestación, diciendo, estás mal, endereza tu camino. Después Dios lo que hace es disciplinar. Y en la iglesia tradicional, cuando nos hablan de disciplina, al menos de la iglesia donde yo venía, si a mí me disciplinaban, todos me volteaban la cara. Era el pecador, el inmundo. Entonces los de la alabanza ya no me volvían a hablar. Y las disciplinas, a mí, gracias a Dios, nunca me pasó esa. Pero a mi primo se vivía de disciplina en disciplina. Y eran disciplinas de 3, 4 años.
No puede servir durante 4 años. Y durante 4 años era hasta... Si lo disciplinaba el pastor, eran disciplinas de 6 meses, 1 año. Si lo disciplinaba el apóstol, era 4 o 5 años y si se acordaba. Porque de algunitos, nunca más. Pero era una disciplina que te quitaba la posibilidad de servir, pero no formaba. Y no restauraba. Formaba tal vez con ¿qué? Con miedo, con remordimiento. Había personas que por cosas pequeñas, entonces lo disciplino 1 mes, y las personas a veces aman tanto un altar, tanto hacer algo, que dicen, no me voy a volver a hacer disciplinar. Pero ¿de verdad aprendió? ¿De verdad detrás de esa disciplina estuvo el pastor diciéndole el porqué de esa disciplina? ¿O simplemente usted no toca más y ya? En la mayoría de iglesias pasa de esa forma. Lo disciplino y eso significa que usted no vuelve a servir. En unos meses, en unos años, o tal vez nunca. Pero ¿cómo es la disciplina de Dios? Es un proceso. Dios al que ama, disciplina. ¿La disciplina es un castigo? Vámonos al concepto de disciplina, y cuando lo manejo en derecho laboral, los empleadores vienen a decirme, necesito que me ayude con un proceso disciplinario para el trabajador porque quiero echarlo. Y yo le digo, el proceso disciplinario no es para despedir a nadie. El proceso disciplinario es para corregir al trabajador para que no vuelva a ocurrir, porque usted quiere corregir a ese trabajador para seguirlo teniendo en su empresa. Por lo tanto, yo le ayudo, pero con el fin de disciplinar, no con el fin de despedir. La disciplina no es para castigar, la disciplina es para corregir. En la disciplina Dios nos está diciendo, hijo, por ahí no es. Endereza tu camino, y lo hace con amor. Dios lo hace con amor. El castigo viene después de la disciplina si no aprendemos. Son consecuencias. En la disciplina Dios sigue ejerciendo su amor. Aún en el castigo Dios sigue ejerciendo el amor. Pero ¿qué viene después de la disciplina y qué viene después del castigo? Lo final. No, después, sí. Si ya nos disciplinó y si ya después de eso nos castigó y después de castigarnos no aprendemos, ¿qué viene? Viene el juicio. Y el juicio, ese sí ya no es chévere. Ese sí ya no es con amor. Ese sí ya va a dictar sentencia. Es el juicio principalmente que ocurre con los impíos, con los que no conocen al Señor. Ellos están llamados a juicio. Nosotros somos hijos. Ellos son creación. La creación puede ir directamente a juicio o está escuchando la palabra, como lo decíamos ayer, el llamamiento. Dios los está llamando, pero no entienden y serán llevados a juicio sin disciplina, sin castigo. Porque Dios al hijo que ama, disciplina. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios nos disciplina, es porque somos hijos. Por eso tómese la disciplina con gozo. Porque usted sabe que es hijo. Así como aquella historia que les conté de mi profesora de procesal penal, que le dijo a una persona que le dijo, profe, ¿por qué me la monta? Y ella le dijo, si se la monto es porque quiero que sea un buen abogado. Que se preocupen a los que no les pregunto. Así es Dios con nosotros. ¿A usted? Dios, ¿por qué me la montas? Ya no aguanto más. Y Dios dice, porque eres mi hijo y porque necesito que aprendas. Soy tu mejor guerrero 2024 y el 2025 estoy repitiendo periodo. La reelección de tu mejor guerrero. Y Dios dice, va a ser reelegido las veces que sea necesario hasta que aprenda. Y Dios lo hace con amor.
tengamos en cuenta algo que lo prediqué el anterior martes, si no estoy mal, Deuteronomio, que habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y hablábamos principalmente respecto al diezmo, pero aplica respecto a todo. ¿En qué pacto estamos? En el pacto de la gracia, en el pacto de Melquisedec. Las maldiciones que aplicaban en ese entonces ya no aplican para nosotros. Para nosotros aplica la bendición, el pacto de Melquisedec, el pacto de la gracia. Por lo tanto, no debemos estar como esas iglesias terroristas que nos viven amenazando, que si usted hace algo malo, va a tener una consecuencia 3 veces peor de lo que hizo. Porque Dios no nos quiere hacer sufrir. Dios quiere disciplinarnos. Y la disciplina es muy diferente al castigo. La disciplina es muy diferente al sufrimiento. No todo proceso de disciplina tiene que conllevar a sufrimiento. Ya depende de nuestro corazón, de nuestra condición delante de Dios, cómo lo asumimos. Y si estamos pasando por un proceso de disciplina, debemos entender ese proceso y saber que Dios está actuando como actuó con Jacob, y después de Jacob haber pasado por todo eso, fue bendecido a tal punto de que su nombre fue cambiado a Israel y ser el padre de las 12 tribus y ser reconocido en gran manera hasta que hasta el mismo faraón reconociera quién era su Dios. Asimismo, Dios actúa con nosotros, sabiendo que después de la disciplina viene la bendición. Pero una bendición que debemos estar preparados para recibir. Si no estamos preparados, Dios no nos la va a dar. El no de Dios, ¿cómo funciona? ¿Se imaginan a un Dios caprichoso? Que diga no solamente por capricho, por decir, te voy a decir que no porque quiero y ya. Dios es como un juez que no puede dictar sentencias inhibitorias, es decir, un juez que no puede decir, decido esto, pero no justifico nada, simplemente soy el juez y digo, se hace y punto. El juez debe motivar su decisión, y Dios tiene motivadas cada una de sus decisiones. Dios tiene un propósito con cada una de sus decisiones. Cada decisión que Dios toma es una decisión, primero que todo, dotada de absoluta sabiduría. Y Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que permite en nuestra vida. Dios sabe hasta dónde nos lleva. A veces decimos, Dios, ya no aguanto más. Y Dios dice, mentira, usted sí aguanta un poquito más. Un poquito más todavía aguanta. Y a veces Dios mismo tiene que decir, bueno, bajémosle, porque este de verdad no aguanta. Bajémosle, pero el proceso no acaba aquí. Toca seguir y seguir y seguir. Como les he contado de mis locos testimonios, Dios para estar aquí ha transformado un montón de cosas. Y hoy me observo y digo, Dios, pero falta como el 89%. Y Dios dice, vale, hay que seguir, porque falta. Porque quiero hacer cosas mucho más grandes y no estás listo. Y si no estás listo, hay que repetir el proceso. Ahora sí, el castigo. ¿Qué es el castigo? La consecuencia de la desobediencia. ¿Como maldición? ¿Serían las de Deuteronomio? ¿O cuáles serían? Hablábamos y hemos estado hablando en los sábados siempre de causa-efecto, ¿no? Acción, reacción. Es una ley del universo, es una ley que el mismo Dios planteó para el universo y que se genera sí o sí.
Otros le llaman como lo llaman a este mes, desde la astrología, el mes del karma. En este mes usted va a pagar todo lo que ha hecho. Eso dicen. Y yo le dije a esa persona, no, para mí no. Eso no aplica. Pero ¿qué es el castigo? Consecuencia de la desobediencia, sí. ¿Y a qué va el castigo? También va a formar. Jesús se relaciona con el pastor y dice, cuando la oveja se va descarriada, hay que traerla, hay que ir a buscarla y traerla. Pero esa oveja vuelve y se va. Y yo vengo, voy y la vuelvo a traer. Y esa oveja vuelve y se va. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que quebrarle la pata. Hay que quebrarle la pata para que no se vuelva a ir. Porque si se va, la oveja dice, mi pastor qué malo. Mi pastor qué malo, me quebró la pata. Y las demás ovejas pueden decir, el pastor qué malo, le quebró la pata. Y el pastor dice, si no le quiebro la pata, esta casa me va y se me la come un lobo. Necesito quebrarle la pata. Pero ¿qué pasa después de haberle quebrado la pata? La tiene que cargar sobre sus lomos. ¿Y cuánto pesa una oveja? Depende. Si le quiebro la pata a este muchacho, pues me lo cargo. Pero no, yo mejor no les quiebro la pata, a ellas sí las amarro. Es mejor amarrarlas. O alguien que me tenga que quebrar la pata a mí, no, pues. ¿Hasta dónde llega? Dios quiebra la pata, el pastor quiebra la pata, pero tiene que cargarse a esa oveja para llevarla de nuevo al redil. Y en ese camino, ¿qué pasa? Se conoce más al pastor. Y cuando llegan al rebaño, ¿qué hace? Le tiene que tener más cuidado que a todas las demás, porque está enfermita. Porque ya la fracturé, ya la curé, ya la enyesé, pero está convaleciente. Y como está convaleciente, no puedo decir, te discipliné y tú verás cómo te las arreglas. Dios tiene que estar detrás en cada proceso. No, supongo que el proceso de sanación de una oveja es mejor. No sé si hay alguien que conozca de veterinaria aquí. Pero según tengo entendido, si un caballo o una vaca se fractura una pierna, hay que sacrificarlo, porque no se va a recuperar. Por lo general, si una vaca se lastima algo, ya no hay nada que hacer. Pues sirve para chicharrón, pero ya no para seguir. Además, porque son animales que se deprimen muy fácil. La oveja debe ser distinto porque la venda, la cura, para que vuelva al redil. Eso no nos dice la Biblia si vuelve a caminar, porque debe ser un proceso de sanación muy bueno para que vuelva a caminar. O como la disciplina de Jacob, le desgarro la cadera y Jacob quedó cojo. Ese no volvió a... porque no había quiropráctico, ¿sí ven? Tener un quiropráctico en la iglesia es bueno. Jacob quedó mal después de eso. Pero Dios dice que sana. Y mientras sana, tiene que estarle llevando la comida a la camita. Tiene que cuidarlas más que las demás. Tiene que cambiarle el vendaje. La oveja aprende a ser totalmente dependiente ya del pastor. Porque ya no se puede ir, porque ya no puede buscar el alimento por sí solo. Porque el pastor tiene que llevarle. Y en ese proceso conoce más al pastor. Y en ese proceso el pastor le dice, mira que lo que hice, lo hice con amor. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con amor. Para que cuando vuelvas a tener tu patica bien,
no vuelva a salir corriendo. Porque a veces le decimos, Dios, ¿por qué? Hay un meme que dice, y lo vi esta semana, Dios, dicen que el dinero daña el corazón de las personas. Hazme ganar la lotería para demostrarte que el mío no se daña. ¿Segurísimo? Después de que ya se vendó, ahora sí vuelve a salir. ¿Y será que la oveja, después de lo que pasó, vuelve y se vuelve a ir? A veces sí. Por lo general sí. Pero recuerden, la oveja tiene 4 patas. Ya quebré una, pues ahora puedo ir a la segunda. De ahí a la tercera, de ahí a la cuarta. Y Dios lo que quiere es que con la primera ya sepamos quién es nuestro pastor. Que con la primera ya sepamos quién es nuestro Dios. Y que no hace las cosas por mal. Lastimosamente, como les decía, la oveja, nosotros como oveja decimos, Dios, ¿por qué me la montas? Dios, ¿por qué me pasa esto? Es un castigo, y Dios dice, ni siquiera es castigo, apenas estoy disciplinando, apenas estoy amonestando. Y nosotros decimos, Dios, ya no puedo más. Dios, ¿por qué me castigas? Y las ovejas que están a nuestro alrededor dicen, pero es que ve lo que tu pastor te hizo. Ve, mira lo que Dios te está haciendo. De ahí la importancia de saber con qué ovejas nos juntamos. Porque nuestros mismos hermanos en la fe nos pueden decir, mira lo que Dios te está haciendo. Y Dios está disciplinando todavía con amor. Porque, no sé si fue Pablo creo que fue el que dijo, si estos ya no aprenden, ¿qué se debe hacer? Entrégueselos a Satanás para que los arande. Yo no me atrevo a decir eso aquí. ¿Hasta qué punto se debe llegar para que un pastor diga, entreguémoselo a Satanás para que los arande? O que Dios diga, con este ya no sirve disciplina, entreguémoselo a Satanás para que los arande. ¿Y creen que Satanás va a actuar como Dios lo hizo? Yéndome a buscar, quebrándome la patica, curándome. ¿O cómo actuaría Satanás? Robar, matar y destruir. Me roba la lanita, me deja pelada. Después me quita, me rompe, no solo una pata, me rompen las 4 patas. De una vez, para que no se pueda levantar. Y ahora sí, dependa. ¿De quién? Solo porque ya no está el pastor que va a llevarle la comidita, a curarla. Y ahí sí está solo. En el proceso de disciplina está con el pastor. En el proceso de disciplina, ese pastor nunca se aparta. Incluso está más pendiente de la enferma que de la sana. Mi mamá habla con mi hermano todos los días, pero cuando me enfermo, está ahí cada 10 minutos. Hijito, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Porque estoy enfermito. Y el otro sí está sano. Entonces, ahí sí necesita prioridad el que está sano. Enfermo, perdón. El que está enfermo requiere prioridad. Y Dios es experto en enfermos. Porque nosotros salimos de una para meternos en otra. Sanamos algo de nuestra vida y viene otra. Y tenemos que sanar otra cosa. Yo hasta hace un tiempo había dicho, ya estoy sanito. Y en el último mes dije, Dios mío, llora. Tengo que sanar muchas cosas más. Y hablábamos también hace un tiempito, de las maldiciones generacionales, pero no solamente desde lo generacional, sino también de las consecuencias de nuestros actos. Una vez a Jesús le preguntaron, ¿y a este le está pasando eso? ¿Por qué?
¿Acaso pecó él o pecaron sus padres? ¿Y Jesús qué respondió? Es para la gloria de Dios. Nuestro proceso es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Ayer hablábamos incluso del proceso de salvación, en donde Dios nos llama, nos predestina, y Él nos redime y cambia nuestro corazón, y ahí da la fe para nosotros ser salvos. Para que no nos gloriemos de absolutamente nada, para que sepamos que somos salvos, no por nosotros, sino por Él. Y ahora, estamos en un proceso, y ese proceso es para la gloria de Dios. ¿Y cómo es para la gloria de Dios mi proceso? Tal vez un proceso en el que estoy viviendo una depresión que de verdad en estos momentos ya se dice, Dios, no aguanto más. O un proceso en el que parece que el cielo está cerrado y que no cae ni una sola bendición y que estamos al límite, que tal vez no hay ni siquiera para comer. O procesos en los que estamos en enfermedad. ¿Y creen que ese proceso es para la gloria de Dios? Yo cuando estaba en depresión, la oración de uno de muchas noches es: Dios, no quiero despertar. Por favor, ya el otro día, ya no. Y el otro día, ¿por qué? Y me despierto más temprano, para ver la gloria de Dios más temprano. Y les he contado muchas veces este testimonio. Yo decía, Dios, ¿por qué este proceso? Porque de las cosas más horribles que puede haber es la depresión. Yo digo, la ansiedad hasta sobrellevable, pero la depresión, ese deseo constante de morirse, es horrible. Y ayer lo analizábamos, cómo tal vez el estar condenado es estar totalmente destituido de la gloria de Dios. Y que tal vez estar destituido de la gloria de Dios es ese vacío que se siente en la depresión. De querer estar muerto todo el tiempo, porque no veo nada de la gloria de Dios. Y en ese proceso yo siempre le decía a Dios, pero ¿por qué? ¿Para qué? Se supone que soy tu hijo. Y en las iglesias predican que el cristiano no puede estar deprimido. Y la Biblia nos enseña que el que está con Dios sí se puede deprimir. Y en la Biblia hay muchos hombres deprimidos que eran grandes hombres de Dios, pero vivían en depresión. Y Dios decía, ¿y por qué contigo tiene que ser diferente? Y de ahí en todos esos procesos, una vez hablaba con alguien y le decía, pero yo estoy en esa condición que no quiero vivir, y Dios me manda siempre con otras personas que no quieren vivir, a que yo les predique y les predique a ese Dios que nos da la razón para vivir. Y esa persona me decía, precisamente, para que puedas entender el proceso de esa persona y porque Dios te llama a restaurar en el nombre de Jesús a esas personas. El proceso que vivimos es para que cuando salgamos de ese proceso le demos la gloria a Dios y otras personas que están atravesando por ese proceso puedan salir más fácil de ese proceso gracias a nuestra terquedad. Nosotros tal vez nos costó años salir de eso. Y nosotros ya hemos aprendido para que cuando nos llegue una persona en iguales circunstancias, podamos ayudarla a salir no en años, en menos tiempo. Cada proceso de nuestras vidas es para la gloria de Dios y para que ayudemos a otros a sobrellevar el mismo proceso. Nuestros procesos no son en vano. Nuestros procesos no solamente son para formarnos a nosotros. Dios nos forma a nosotros para que podamos recibir una bendición mayor. Pero también para que vamos al que no entiende el proceso y que en ese proceso no reniegue de Dios. Para que en ese proceso pueda saber que su proceso es bendición.
para que en ese proceso bendiga y glorifique el nombre de Dios. Y ahora que sabemos que el castigo y el juicio son la última instancia y que Dios nos está disciplinando constantemente y que lo hace con amor y con propósito, es momento de cambiar el chip, cambiar la mentalidad y decirle a Dios, gracias por esa disciplina. Gracias por mi proceso, porque mi proceso me está formando. Porque mi proceso, aunque duele, me está formando. Y si Dios me está formando es porque me está recordando todos los días dentro de ese proceso, eres mi hijo. Y como eres mi hijo, eres importante. Y porque eres importante, te disciplino. Porque no quiero verte en esa situación. Porque si no aprendes, vas a tener que repetir tus procesos de otra forma. Y los procesos en donde Dios no disciplina, sino que son consecuencias de nuestras decisiones, como lo que les hablaba del trabajo, esos no vienen con misericordia. El mundo nos trata a las patadas. El diablo tira a matar. Así que es mejor un proceso en manos del Dios vivo que en manos del mundo. Como cuando les dije esa locura que le dije a Dios, Dios déjame solito, yo puedo. Gracias a Dios, nunca me dejó. Pero sin Dios no podemos. Amén. Amén. En Génesis 29:20 nos habla que Jacob por Raquel trabajó 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Qué bonito. Si usted ama su proceso, le parecerá poco tiempo. Hay que aprender a amar ese proceso y saber, es que nosotros nos enfocamos en el proceso, nos enfocamos en el problema y no en la solución. Nos enfocamos en el proceso, pero no en lo que viene detrás de ese proceso. Y nosotros ahí, palabra de bendición la que quiera. Y Dios nos ha dado promesas impresionantes. Y en medio del proceso se nos olvida todo. Se nos olvida todo lo que Dios nos dijo. Dios nos lo dijo para que se cumpliera en el momento en que ya estuviéramos preparados. Ahora sí, ¿estamos preparados? ¿Sí? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llama con propósito. Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si Dios no nos castiga, si Dios no disciplina, si Dios no corrige, es porque nos aborrece. Y Dios nos reprende precisamente porque nos ama. Mas al que lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces Dios no espera lo último, sino que va haciendo un proceso de corrección constante y continuo y a tiempo. Y finalmente, Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Si usted es disciplinado, sepa que no es un bastardo, es hijo. Y dice, disciplina de la que todos hemos sido partícipes. Así que no se crea el mejor guerrero 2025 porque todos somos partícipes de esa disciplina. Cada uno estamos siendo el mejor guerrero 2025. Cada uno tenemos nuestras propias batallas, cada uno tiene sus luchas. Pero detrás de cada lucha está... ¿quién? Dios. Y detrás de cada lucha vendrá victoria. Pero, ¿cuánto tiempo nos demoraremos en obtener la victoria? Seremos como ese pueblo de Israel que Moisés le dijo, no vayan a pelear, y ellos dijeron, vamos porque vamos, la tierra la prometida la conseguimos, como sea, sin la autorización de Dios fueron y perecieron todos. Y después, cuando Dios les dijo, vayan, ahora sí, tenemos miedo. Y Dios les está diciendo, ya están listos, ahora vayan. Cuando no estamos preparados, queremos que la bendición venga ya. Y cuando ya estamos preparados y Dios nos dice, ve y toma tu bendición, decimos, tengo miedo, aún no estoy listo. Si tiene miedo, el miedo es natural. Siempre va a haber algo de temor. Pero el miedo se soluciona sabiendo y teniendo la convicción de quién va delante de nosotros. Que no peleamos en nuestras fuerzas, que es Dios el que pelea por nosotros. Y si nosotros peleamos en nuestras fuerzas, siempre vamos a estar fracasando. Cedámosle, vamos a estar gozosos en el proceso cuando le cedamos el control del proceso a Dios. Si seguimos en nuestro proceso luchando en nuestras propias fuerzas, ese proceso va a ser eterno. Entonces, en medio del proceso, entreguémosle el control a Dios y estemos gozosos, porque viene bendición detrás de ese proceso, detrás de la disciplina del Señor. Amén. Vamos a orar.